Una mirada a Luperón. En el norte del país, perteneciente a la provincia de Puerto Plata, bañado por el Océano Atlántico, se halla ubicado el municipio de Luperón, antiguo puesto cantonal de Blanco, poblado colocado en el mismo trayecto de la historia, dotado de exuberantes riquezas naturales, huella viviente de la civilización del Nuevo Mundo, integrado por hombres y mujeres dotados de alta bondad y de un espíritu solidario. Juan Bautista Cueto Domínguez. El territorio de Luperón formó parte del antiguo cacicazgo de Maguá, gobernado por el cacique Guarionex durante la época de la sociedad taína. En el mismo se desarrollaron importantes asentamientos indígenas, los cuales estaban ubicados en las Paredes, El Paradero, Las Landras, Loma de Candelón y La Isabela, según lo establece el arqueólogo José María Cruzent Roura. A esta franja geográfica le corresponde la honra privilegiada de haber sido el asentamiento de la primera ciudad de América, esplendente lugar de permanente contraste, reflejo de rayos de sol en las aguas del océano mar, levantada por los europeos bajo el mando del almirante Cristóbal Colón en las proximidades de la desembocadura del caudaloso río Bajabonico, después de su segundo viaje a la isla. Bajo un rústico y pétrico altar, el sacerdote Bernardo Boil, junto a otros 13 religiosos más, ofició la primera misa del nuevo continente, el 6 de enero de 1494. Además, en La Isabela, como una de las primacías de América, se fundó el primer cabildo de estas tierras, presidido por don Diego Colón e integrado además por Pedro Hernández Coronel, Juan de Luján, Alfonso Sánchez Carvajal y el padre Bernardo Boil. En La Isabela se planifica y se inicia el desarrollo de un conjunto de acciones encaminadas a lograr la conquista y colonización de la isla de Bohío o Babeque, como le llamaban los aborígenes, por parte de los europeos que llegaron a estas tierras en 1492. Esa zona se constituyó en el escenario de convergencia de las culturas taínas y europeas, cuyas actividades y población permanecieron solo hasta el año 1496, año en que se fundó la Nueva Isabela, hoy Santo Domingo, a orillas del río Sama, quedando deshabitada la antigua Isabela, lugar que más tarde se conoció con el nombre del Castillo, en honor a la fortaleza o castillo levantada allí por el almirante Colón en un acantilado del Océano Atlántico. Lourdes Castillo de Cuello, subsecretaria de Estado de Cultura, en un discurso pronunciado en La Isabela el 11 de octubre del 2009, señala que este lugar fue declarado en 2 ocasiones Monumento de la Humanidad, durante el gobierno de Rafael Leonidas Trujillo Molina en 1944 y en el mandato de Joaquín Balaguer en 1967. En el año 1971 se designa como Solar de las Américas. Luego, en 1989, es sometida hasta la UNESCO la nominación del sitio como Patrimonio de la Humanidad. En La Isabela se halla el imponente Templo de las Américas, inaugurado el 6 de enero de 1494, en ocasión de la conmemoración del 500 aniversario de haberse oficiado allí la primera misa del Nuevo Mundo. También en ese lugar se encuentra el Museo La Isabela, el cual conserva en su interior reliquias relativas a la época taína y a la posterior a la llegada de los europeos. Con el propósito primario de conservar el inmenso patrimonio del sitio histórico, La Isabela, representado por los yacimientos arqueológicos y el conjunto de sus elementos naturales, en el año 2009 se crea en esa zona el Parque Nacional La Hispaniola, citado en el texto Áreas Protegidas
22 de octubre del 2009. Fundación de Blanco. Aunque numerosas comunidades pertenecientes al territorio de Luperón fueron pobladas mucho antes, la fundación de la comunidad cabecera de este municipio se atribuye al año 1863, época en la que se afirma llegaron los primeros pobladores a esta zona, con el propósito de dedicarse al corte y a la comercialización de los amplios bosques madereros existentes aquí. Además de los mercaderes de madera, se afirma que al inicio de la Guerra de la Restauración con los españoles en 1863, también llegaron a refugiarse en la Bahía de Gracia soldados españoles, muchos de los cuales se radicaron en este territorio. A la pequeña villa originalmente se le dio el nombre de Blanco, el cual se debe, según indica una versión, a que entre los primeros cortadores de madera se distinguió el señor Blanco Polanco, en honor a quien se le dio ese nombre. Otras versiones sostienen que el motivo del nombre está relacionado con su primer patrón religioso, San Antonio de Blanco, y otra al color de los primeros pobladores del lugar, blanco, así como al color de los españoles que se refugiaron en dicha bahía durante el proceso de la Guerra de Restauración. Entre los primeros pobladores de Blanco se citan Isidor Polanco, Cayetano Morrobel, Elías Cueto, Félix Echavarría, Ambrosia Rivera, Manuel Germán, Cándido Casilla y Marcos Carvajal, quienes inmigraron desde Baní y Puerto Plata con el objetivo de dedicarse a la explotación de los bosques madereros de esta zona. Los árboles cuya madera era más apreciada eran guayacán, yaya, ciguamo, caya y palo amarillo. Este territorio alcanzó la categoría geográfica de puesto cantonal en el año de 1875 durante el gobierno que encabezó Ignacio María González. Es decir, este territorio se convirtió en la sede de un conjunto de comunidades correspondientes a un mismo territorio. Entre los que ocuparon cargos de jefe cantonales se encuentran Julio Vázquez, Juan Pedro Villamán, Elías Cueto, Lorenzo Santos, Juan María Luciano y Deogracia Mena. El jefe cantonal tenía variadas funciones, entre ellas judiciales, administrativas y militares. A este también se le denominó comandante de armas. Después de abolida mediante ley la denominación de puestos cantonales, esta demarcación territorial fue elevada a común. El día 9 de septiembre del año 1907, mediante decreto del Poder Ejecutivo, conforme lo establece la Enciclopedia Virtual Dominicana. Denominación geográfica con categoría equivalente a lo que hoy es un municipio. Mientras que el profesor Carlos Bonilla, en la revista La Cuenca, señala que Blanco fue elevado a común en enero del año 1902 y que en una sesión presidida por Manuel de Jesús Morrobel, su e integrada además por el regidor Uladislao Rivera, Laito, y por el síndico Martín de los Santos, se dio a conocer la nueva denominación geográfica. La Común de Blanco ostentó oficialmente ese nombre hasta el día 18 de noviembre de 1927, fecha en que fue promulgada la ley número 846, que designa a esta población con el nombre del paladín de la Restauración, General Gregorio Luperón, honrando así la memoria del ilustre patricio, quien había tenido estrechos vínculos militares, políticos y de amistad con esta localidad, en la cual se asegura que vivió por un tiempo y que además procreó hijos. El proyecto de ley mediante el cual se solicitó el cambio de nombre de Blanco por Luperón fue sometido ante el Congreso Nacional por el diputado Arturo Pellerano Sardá. De acuerdo al acta número 1 de fecha 1 de enero del año 1928, redactada por Juan de Jesús Mercado, alcalde comunal de esta jurisdicción,
quien actuó en funciones de notario público, ese día, a solicitud del síndico Felipe Echavarría, se reunieron en el ayuntamiento de la común los regidores Sabá Rivera, Baudilio Hernández, Vallillo, Manuel de Jesús Vargas, Natividad, Julio Peña y Rafael A. Ortea, junto al gobernador de la provincia de Puerto Plata para la época, Ricardo Limardo, Bubul, en representación del Poder Ejecutivo, con el propósito de oficializar el cambio de nombre de la común de Blanco por el de Luperón. El honorable gobernador expuso que, cumpliendo la honrosa misión de declarar con el nombre del ilustre varón a quien debe la patria agradecida el hecho glorioso que selló de un modo definitivo el grito libertario, se le asigna el nombre de Luperón a la común de Blanco y su cabecera. Aspectos geográficos. El territorio que comprende el municipio de Luperón está situado en el litoral costero norte del país y posee una extensión de 297.48 kilómetros cuadrados, distribuidos en 3 distritos municipales: La Isabela, el Estrecho Omar Bros y Belloso. Cuenta además con varias secciones, entre ellas La Sabana, Barrancón, Candelón, Martín Alonso, Cambiazo y Cerros de Navas. De acuerdo al libro Historia de la División Territorial de la República Dominicana, de 1494 a 1943, de la autoría de Vicente Tolentino Rojas, el 12 de febrero del 1908, se reunieron en el poblado de Bajabonico los señores José Bordas Valdés, gobernador de Puerto Plata, Carlos A. Noel y Florencio Santiago, diputados por la misma provincia, así como Francisco Morrobel, Don Pancho, Francisco Almeida y Rodolfo Benz, representantes de los ayuntamientos de Blanco, Altamira y Bajabonico respectivamente, junto a Carlos R. Mejía, agrimensor público, nombrado por el Poder Ejecutivo con el propósito de establecer los límites de la común de Blanco. En la actualidad, Luperón limita al norte con el Océano Atlántico, en cuyo litoral se ubica la Bahía de Gracia y el Cabo Isabela. Al sur, territorios pertenecientes a los municipios de Inver y Guananico, y al suroeste, Villa Isabela y Los Hidalgos. Anteriormente, Luperón fue uno de los municipios de mayor extensión territorial, ya que contaba con 517 kilómetros cuadrados, pero con la elevación a municipio del distrito municipal Los Hidalgos, entonces perteneciente a Luperón, mediante ley número 987 del 14 de agosto de 1978, la geografía local disminuyó considerablemente su territorio. Posteriormente, con la promulgación de la Ley 23-89 por el Poder Ejecutivo el 16 de mayo de 1989, mediante la cual el Distrito Municipal de Villa Isabela fue elevado a la condición de municipio, nueva vez se redujo el territorio luperonense. La Bahía de Luperón. La hermosa y acogedora Bahía de Luperón constituye el más seguro y privilegiado puerto natural de la costa norte, debido a la contrastante mansedumbre de sus aguas y al excepcional diseño divino de ondulante conformación geográfica, matizada por el verdor de la vegetación, sobre todo de mangle, agarrada firmemente a su suelo a través de la entretejida raigambre que anida entre sí a millares de ostiones y otras especies marinas, además de la incuestionable visión que le imprime el revoloteo de innumerables garzas blancas. En diciembre de 1493, el almirante genovés Cristóbal Colón la designó con el nombre de Bahía de Gracia, debido a que allí resguardó sus naves y sus hombres del peligro de una tormenta natural que azotaba esta costa durante un viaje de exploración a la isla.
Refiere el profesor Juan Bautista Cueto Domínguez que uno de los lugares más emblemáticos de Luperón lo es sin duda la Bahía de Gracia o Bahía de Luperón, con sus 19 kilómetros cuadrados de extensión, la cual es hábitat natural de cientos de veleristas de todas partes del mundo. Esta espléndida bahía, donde una franja del Atlántico Mar procura convivir con los habitantes de este poblado, se convirtió en excelente puerto natural para el tránsito de balandros y de otras embarcaciones que a principio de la fundación de esta villa se desplazaban transportando numerosos productos. La misma se constituyó en la puerta de embarque tanto hacia el exterior como a otros puntos del país de diversos productos agropecuarios, tales como madera, tabaco, maíz, cogollo de cana, pieles, cera, miel y otros. Desde los orígenes de esta población, su economía estuvo estrechamente ligada con la compra y venta de madera, árboles medicinales y para la elaboración de tintes, así como a la ganadería, la agricultura y la pesca, constituyéndose el negocio de la madera en la actividad económica más rentable de la época. Conforme a testimonios orales, Cayetano Morrobel, uno de los primeros pobladores de Blanco, tuvo una destacada acción comercial con el establecimiento de grandes almacenes para la recolección de productos agropecuarios, los cuales estaban instalados en la cercanía de la bahía para la venta de exportación y para el comercio nacional. Esta actividad comercial fue continuada y expandida por su sobrino Francisco Morrobel, quien comercializaba la mayor parte de los productos agropecuarios de su época con los productores de la zona y además realizaban negociaciones con comerciantes de Inver, Puerto Plata y Santiago, conforme a las referencias comerciales encontradas en su libro de comercio. Numerosos ciudadanos aseguran que don Pancho fue el hombre que mayor incidencia tuvo en el comercio de Luperón durante el siglo XX. Surgimiento de algunas organizaciones sociales. En la comunidad de Luperón han surgido un conjunto de organizaciones sociales en procura de lograr objetivos en el orden económico, cultural y social. La primera organización que se conoce haber sido fundada fue el Club Unión y Esfuerzo, en fecha 26 de septiembre del año 1920. Entre sus fundadores figuran Francisco Morrobel, Pancho, Francisco Rivera, Chito, Uladislao Rivera, Laito y Luis María Morrobel Jiménez. Asimismo, la Banda Municipal de Música fue fundada el 12 de febrero del año 1947 por iniciativa del señor Pablo Morrobel Jiménez. Conjuntamente fue fundada una academia en la cual se formarían los músicos que continuarían en dicha banda. Los primeros profesores y directores fueron los puertoplateños Ernesto Capellán y Emilio del Rosario. El benemérito Cuerpo de Bomberos de esta localidad fue creado el 2 de febrero del año de 1952 bajo la dirección del señor Pedro Celestino Salazar, procedente del municipio de Inverde. El 17 de septiembre de 1962 fue organizada la Sociedad Socorro Mutuo San Isidro y entre sus iniciadores estuvieron Raimundo Silverio Ventura, Mundito, Pedro Maceo Cueto y Luis María Echavarría. En 1979 fue creado el Club de Amas de Casa bajo la dirección de Casiana González, Isabel Rodríguez, Ana Moraima Domínguez y otras más. 12 de julio de 1972 fue creada la Leal Logia Educador Luis López, estando entre sus fundadores Miguel Ángel Morrobel, Pedro Antonio Cueto y Manuel Pérez. El 7 de julio del año 1992 fue creada la Fundación Pro Desarrollo de Luperón, bajo la dirección de Vicente Suriel, José Aquiles Echavarría, Aloides de Jesús Matías, José Antonio Cruz Pérez, Manolo Beliar, Orlando Cueto, Fausto Morrobel Peña, entre otros. En noviembre de 1977 surge la Asociación de Estudiantes Universitarios de Luperón, ASEUL, dirigida en principios por Paulino Suero Santos, Elfi Nicolás Toribio,
Juan Isidro Clase, Aloydes de Jesús Matías Cueto y otros. El día 11 de abril de 1996 fue fundada por luperonenses residentes en Santo Domingo la Asociación Pro Integración y Desarrollo del municipio de Luperón, ASINDEL, dirigida por Manuel Antonio Cueto, Juan de Jesús Tatis, Damaris Díaz y otros más. Otras instituciones de gran importancia socioeconómica y cultural son el Sindicato de Choferes Marítimos, Aeroportuarios e Interurbano, SICHOMAL, en 1987, la Asociación de Guías Turísticos de Luperón, ASOGULTUL, en 1996, Asociación de Vendedores de la Playa, AVELUP, el 25 de septiembre del 2005, la Asociación de Comerciantes y Productores de Luperón, ACONLUP, dirigida actualmente por la señora Dolores Altagracia Ovalles de Morrobel. Luperón cuenta con la Liga Deportiva y Cultural 19 de junio, fundada en el año 1990, así como también con el Centro de Cultura y Acción Social Seculas, creada por el agrónomo y escritor Pablo Rodríguez. Además, en el municipio de Luperón existe una filial del Instituto Duartiano, fundado por iniciativas de la profesora Vitela Villamán en el año 1997. Entre los primeros fundadores de dicho instituto, también cabe destacar a don Santiago Morrobel Matías, José Antonio Hernández, Aloydes de Jesús Matías, Danilo Isidro Morrobel, el padre Tony Bonilla y María Argentina Cueto. Desarrollo agropecuario. La agropecuaria, es decir, la agricultura y la ganadería, es un aspecto que ha incidido en la sustentación económica desde el inicio de la fundación del municipio de Luperón hasta nuestros días. Históricamente, el municipio de Luperón ha sido una zona agrícola y ganadera, constituyéndose así la agropecuaria en la principal fuente de empleos y de sustentación económica de sus habitantes. En principios se cultivó tabaco, maní, algodón y yuca amarga. Últimamente los productos más predominantes son maíz, plátanos, yuca, así como también hortalizas. En el renglón agrícola durante la década de los 70 y parte de los 80, Luperón fue el primer productor nacional de maíz, con una producción que superaba los 100,000 quintales. Con el pasar de los años, esta producción fue disminuyendo a tal punto que en el año 2013 fueron producidos solo unos 60,000 quintales del grano. Luperón cuenta con varios proyectos agrarios. Estos son Omar Bros, Proyecto AMA en Belloso, Mr. Meyer en La Sabana y Las Paredes. En cada proyecto existen asociaciones de parceleros, pero ya el 90% de las parcelas se dedican al cultivo de pasto para ganado, como ha sucedido con muchos otros terrenos. En lo concerniente a la ganadería, este municipio cuenta con unos 500 ganaderos entre pequeños, medianos y grandes, de los cuales solo 200 están asociados en las comunidades de El Estrecho y Luperón. En la zona de Belloso, El Ranchito, El Higo y Cerros de Navas, existe una gran producción de plátanos, yuca, cerezas, batatas, ajíes, lechosa y otros productos, lo cual no solo satisface la demanda del municipio de Luperón, sino también de otros como Imber y Villa Isabel. Aspectos culturales. Los rasgos más notables de la cultura luperonense se encuentran cargados de aspectos tradicionales, en los cuales se conjuga lo educativo con lo festivo y lo mágico religioso. Entre las grandes tradiciones de corte religioso, cabe destacar la celebración de fiestas patronales, tanto en los distritos municipales y sus comunidades como en el casco urbano del municipio, con su tradicional fiesta al patrón San Isidro Labrador, la cual se inicia en el año 1916. San Roque en Ranchito de los Vargas, Cristo Rey en La Sabana, San Antonio en Cambiazo, San Pedro en El Estrecho Omar Bros, entre otras. En las acciones de carácter festivo educativo, cabe destacar los maratones deportivos, los campamentos y los rallies,
Tal es el caso del tradicional rally patriótico que cada año organiza la filial del Instituto Duartiano y la patrocina el Ayuntamiento Municipal, cuyo propósito fundamental consiste en enseñar, entretener y premiar los conocimientos históricos alusivos a la gesta de la independencia nacional. Otras de las manifestaciones de carácter educativo lo constituyen la celebración del carnaval escolar, los congresos de clubes escolares, las ferias educativas que cada año se realizan en los centros educativos del municipio, a través de los cuales se pone de manifiesto el desarrollo de los talentos y la creatividad de los estudiantes de toda la geografía del municipio. Además, la conmemoración del 19 de junio, fecha en la cual se recuerda la frustrada expedición de 1949, mejor conocida como Desembarco de Luperón. También revisten gran importancia para todo el municipio las actividades organizadas por la comunidad católica y otras organizaciones religiosas a través de la pastoral juvenil y los grupos juveniles en torno a los cuales se concentra una gran cantidad de jóvenes de todo el territorio luperonense, como son campamentos de verano, congresos, olimbiblias, olimplayas, entre otras, mediante las cuales los jóvenes no solo se divierten, sino que aprenden acerca de la cultura religiosa de cada comunidad a través de la Biblia. Imposible sería hablar de la cultura luperonense de los últimos años sin destacar los aportes de una gran cantidad de personalidades diseminadas en toda la geografía del territorio, que ha aportado a Luperón, los cuales sería difícil nombrar, pero que un personaje popular, el poeta melancólico Manuel de Jesús Matías, ha agrupado a través de sus poemas, sin dejar pasar un evento, una fecha, un personaje, una actividad cultural, política, educativa o religiosa, a la cual éste no le haya dedicado algunos de sus versos, siendo famosos sus poemas Bahía de Luperón y Homenaje a Luperón, en los cuales no solo se destacan las gestas heroicas, sino además la belleza natural del territorio y la honestidad del general Gregorio Luperón. Otras de las manifestaciones de la cultura de este histórico municipio consiste en la conservación de algunas tradiciones, como la celebración de velas ofrecidas, con el predominio del Día de la Altagracia, fecha que se recuerda el 21 de enero de cada año. También conserva espacio especial la conmemoración del 12 de octubre de cada año o Día de la Raza, fecha en la cual el Distrito Municipal La Isabela conmemora sus fiestas patronales y culturales. Aspecto educativo. La educación organizada a través de las escuelas se inicia en Blanco, hoy Luperón, a principios del siglo XX, aunque es muy probable que anterior a este siglo existiese algún procedimiento de enseñanza para los habitantes de este poblado. Desde 1902, las autoridades locales mostraron interés por la apertura de los centros docentes en esta población, los cuales operaron desde 1900 a 1930, con algunas irregularidades debido al desequilibrio económico del cabildo, el cual sustentaba el proceso educativo a través de los impuestos obtenidos, el cual incluía el pago de maestros, construcción de locales y compra de útiles escolares, según consta en actas del cabildo del año 1902. Se indica que en ese año el Cabildo Comunal de Blanco entregó útiles al profesor Félix María Chavarría y se encaminan acciones para poner en funcionamiento sendas escuelas en Ranchito y Barrancón, por gestiones del señor Francisco Morrobel ante el ministro de Instrucción Pública. El 1 de abril de 1902 comenzó a funcionar la primera escuela en la cabecera de la Común de Blanco y se destina la suma de 2 pesos para ser dedicados a la enseñanza pública en Martín Alonso, bajo la Comisión Local de Estudios presidida por el jefe cantonal Juan Pedro Villamán. En 1906 se efectuó un acto para designar en la escuela La Fe al profesor Luis Antonio López, quien junto a Emilio Nona
serían los primeros maestros de esta población. Dicho acto estuvo presidido por el jefe cantonal, el juez alcalde comunal Francisco Morrobel y otros miembros de la Comisión Local de Estudios. En 1908 se instalaron escuelas de varones y escuelas para hembras, las cuales funcionaban de manera separada. En esa época, el Cabildo de Blanco, empeñado en mejorar las condiciones de la instrucción pública, por mediación de su presidente, Manuel de Jesús Morrobel, comunica al ministro de Interior su interés en mejorar la educación local, y ya para 1912 funcionaban en Blanco las siguientes escuelas: Porvenir, San Miguel, Santo Tomás, Mercedes y Concepción, todas ubicadas en la cabecera de Blanco. En 1920 se instaló una escuela para la educación de adultos, la cual era dirigida por el profesor Luis López, hasta el año 1929. Luego de la instauración del régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina, en 1934 se crea la Secretaría de Estado de Educación y Bellas Artes. Y es en ese contexto histórico cuando se establece la mayor cantidad de centros escolares que hoy funcionan en el municipio de Luperón. En esa época fueron creadas las escuelas de la comunidad de La Sabana, Guzmán Abajo, Guzmancito, Candelón, El Estrecho, Las Culebras, Cambiazo y Los Arquíes, y se reinstalan escuelas en Barrancón y Martín Alonso. Posteriormente, fueron creados varios centros educativos en diferentes localidades, conforme iba aumentando la población escolar, y fue creado un distrito educativo en 1955, siendo su primer director Rafael Abinader Collado. Más adelante, también se incluyeron escuelas correspondientes al nivel secundario y otras modalidades. Así como a nivel nacional, el sector educativo en este municipio ha tenido logros significativos en los últimos años, los que se pueden evidenciar a través de la construcción de nuevos planteles escolares, la capacitación y titulación docente, el fortalecimiento de la integración de las asociaciones de padres y madres al proceso educativo y el desayuno escolar. También la dotación de mobiliarios y textos escolares, transporte estudiantil en algunos centros y la integración de los alumnos a diversos programas de impacto y el reconocimiento de su rendimiento académico a través del mérito estudiantil, así como alzas salariales al magisterio y ampliación del personal administrativo. Expedición de Luperón. Un hecho trascendental en el curso de la historia del municipio de Luperón fue la expedición antitrujillista de carácter libertario que, bajo el mando del puertoplateño Horacio Julio Ornes Guascú, arribó a la bahía de este municipio en un hidroavión tipo Catalina P y B el 19 de junio de 1949, con una tripulación de 3 norteamericanos y 12 expedicionarios a bordo. Dicho avión salió de Guatemala, cargado de armas, y formaba parte de un conjunto de otras 2 naves aéreas que no pudieron llegar a territorio dominicano al ser apresadas en México. Los expedicionarios estaban integrados por los dominicanos Horacio Julio Ornes, Hugo Conhart, Manuel Calderón Salcedo, Salvador Reyes Valdés, Tulio Hostilio Delgado, Miguel Feliu Arseno, José Rolando Martínez Bonilla y Federico Horacio Enríquez Vázquez, Gugú. Además, por los nicaragüenses Alejandro Selva y Alberto Ramírez y el costarricense Alfonso Leighton. Confusión mental, turbación de ánimos produjo en los luperonenses la presencia de los extraños, ya que en principios se creía que eran miembros del ejército dominicano y posteriormente se produjo una estampida al saber que los expedicionarios se oponían al régimen que encabezaba Rafael Leónidas Trujillo Molina. En el curso de la operación que llevó a cabo el Grupo por la Libertad, se presentaron innumerables situaciones adversas que incluyeron la oscuridad de la noche y el confuso tiroteo entre 2 de los expedicionarios
que les provocó graves heridas, así como también el impedimento para que la nave alzara vuelo. El raso del Ejército Nacional, Leopoldo Antonio Puente Rodríguez, tuvo una activa actuación en contra de los llamados invasores. Posteriormente, el guardacosta número 9 de la Marina de Guerra, comandado por el alférez Armando Díaz Díaz, el náufrago, incendió el hidroavión en su intento de despegar de la bahía, donde 4 expedicionarios resultaron carbonizados. Aunque esta expedición fracasó en su propósito original, no obstante incendió en los dominicanos la chispa libertaria en contra del gobierno opresor de Rafael Leónidas Trujillo Molina, el cual sucumbió ante otro grupo de valientes dominicanos el 30 de mayo de 1961. En opinión del profesor Rafael Suero Santos, la situación actual del municipio de Luperón se puede calificar muy difícil debido a 2 razones fundamentales. Primero, el colapso de la principal empresa proveedora de empleos, como lo fue el Hotel Luperón Beach Resort, y segundo, la falta de la debida atención al sector agropecuario, que es uno de los principales generadores de empleo. Como consecuencia de esto, se ha producido un aumento considerable de desempleos, escasez de circulante monetario y una disminución del nivel de compra de las gentes. Demografía. Conforme al Censo de Población y Vivienda realizado por la Oficina Nacional de Estadísticas, en el año 2010, el municipio de Luperón cuenta con una población de 16.464 habitantes, de los cuales 8.717 corresponde al sexo masculino y 7.747 al género femenino. Luperón, en su cabecera y secciones, cuenta con 9.364 habitantes. El Distrito Municipal de La Isabela posee una población de 1.677. El de Belloso tiene 2.582 y el del Estrecho Omar Bros cuenta con 2.841 pobladores. Estos datos evidencian una reducción de la población en un 6.7% con relación al anterior censo del 2002, que arrojó un total de 17.649 habitantes. Las principales fuentes de agua que se hallan en el territorio de Luperón son el río Bajabonico, que es el de mayor longitud y caudal, y con el que hacen afluentes los ríos Caonao y Navitas. Además, se hallan los ríos Lorán o Souflet y Guzmán, y los arroyos Latina, Las Canas y Las Culebras, entre otros. Otras fuentes de agua son la laguna de Puerto Caballo, en Novillero, que además se ha convertido en fuente de atracción turística. Las Maras, La Jagüita, Pozo del Jobo y La Palmita. Sus principales zonas playeras son Playa Grande, Punta Débora, Cambiazo, Playa Chiquita, La Playita o Playa La Rusia y Bribala. El clima de Luperón es tropical, húmedo, de bajos bosques y su relieve es irregular. Por poseer zonas bajas y montañosas, este municipio es afectado periódicamente por fuertes sequías que afectan notablemente la producción agropecuaria. Posee una fauna y una flora compuesta por diversas especies, en su mayoría endémica, y se encuentra ubicada en una zona ecológica en la que existen bosques húmedos subtropicales y bosques secos. Estudio de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, año 2008. Desde sus inicios, Luperón ha contado con diversas instituciones sociales, religiosas, deportivas y culturales, las cuales han sido el pilar que ha mantenido de pie a este poblado. Esto debido a la gran cantidad de hombres valientes y cultos que ha parido esta comunidad. Al discurrir 150 años, muchas son las instituciones y los sueños que han quedado truncos en el camino. Algunas se han mantenido
y otras han seguido para defender este pueblo y encaminar acciones en la solución de sus problemáticas. Al dar una mirada retrospectiva a Luperón, cuna del ruiseñor del mundo, barítono y cantante nacional Eduardo Brito, se observa que al llegar a los 150 años de su fundación, hecho que providencialmente coincide con el natalicio número 174 del ilustre varón que póstumamente le otorgara su nombre, el paladín de la Restauración, general Gregorio Luperón. Este viejo poblado camina a pasos lentos y pesados por la vía tortuosa que conduce a su desarrollo socioeconómico, a la mejoría de sus servicios básicos y a la calidad de vida de sus habitantes. No obstante, al levantar la mirada al infinito, se vislumbra un rayo de luz y de esperanza, para que a través de la firme unificación de su gente y de las instituciones que sustentan la sociedad luperonense, se logre alcanzar un desarrollo sostenible, servicios de calidad, armonía social, integración comunitaria y el fortalecimiento de los valores patrios y morales. A Eduardo Brito, cerro colgante en el horizonte incierto, que se tornó escenario donde hicieron ecos los gritos desnudos del niño bastardo, nava convertida en auditorio, presagiando su destino de ruiseñor del mundo, y como un designio divino, desde ese mundo espeso, perdido en lo desconocido, brotó la voz que hizo eco, inusitando aplausos en el Duomo de Milano. Loor, luperonense grande, gloria, ruiseñor del mundo. Pobre de mí, sufriendo voy, este cruel dolor, allá está la muerte, soy loco cautivo, sin la libertad. Que los negros libres se hacerán, ay mi negra, pues ya vamos a bailar, que los negros libres serán. Luperón, sendas de héroes, a mi pueblo del alma, postrado cual animal de tiro, por su largo viaje, por el tiempo, yace moribundo, cabizbajo, por los escasos frutos del acarreo de su carga, atrapado entre faldas de montañas y el inextinguible Atlántico. Oh Luperón, al pronunciar tu nombre parezco profanar del santuario de la patria uno de sus abnegados mártires, cuando el viento constante y violento combatía con furia las barcas del almirante. Como una ave abre sus alas a sus pichones friolentos, tu bahía abrió sus puertas justamente al tiempo presto, y en tus linderos desiertos se oyó el suspirante eco. Oh hermosa bahía de gracia, oh puerto de la reconciliación, en el estribor del barco el almirante arrodillado te admiró. Brilladas por corceles galopantes, son tus sendas testimonios de tu historia, y tu historia pierde brillo en cada página cuando el brillo de sus letras se ignoró. Quemado por la pólvora fulminante que el sátrapa en sus desmanes amedrentó, fue el primer acto solemne tiranicida que al verdugo su propia ley le presagió. Si postrado continúas aún, agobiado del trajín de tus epopeyas, no es la culpa del azar ni de la suerte. Si la suerte de ser libre a la patria diste, es entonces que la patria es insensible al dolor de la libertad que la pariste. Oh viejo Luperón, si cuando te volviste púlpito para nutrir la fe cristiana, si cuando de tu cimiento retoñó la burocracia,
Si cuando en tus montañas sonaron los cañonazos que de las garras tiranas nos llevaste a la democracia, si cuando en tus montañas sonaron los cañonazos que de las garras tiranas nos llevaron a la democracia, ¿quién diría que hoy este eres tú? Pero siendo como eres, no malgastes tus pesares, que los pueblos valerosos lloran lágrimas de sangre en los momentos cruciales, que la patria necesita redimir nuevas conquistas al baluarte nacional, y aunque marginado estés, tú que abriste la nación, en lo alto rindes culto a Dios, Duarte y Luperón. Ramón Antonio Echavarría, vegano, escritor luperonense.